Inteligencia artificial para análisis de desviaciones en el movimiento contable de una organización. Mi nombre es Juan Felipe Arenas y les voy a mostrar de qué trato mi proyecto. En el mundo, el papel de la auditoría externa ha sido cuestionado en diferentes ocasiones. Este mismo en Colombia viene a ser cumplido en la mayoría de los casos por el revisor fiscal. Este se encarga de revisar la información financiera de una compañía, dictaminando la seguridad razonable de los estados financieros de acuerdo a la realidad de la compañía. Esto se hace con las herramientas que se tengan disponibles, pero esta labor se viene dificultando debido a la gran cantidad de datos que nos están ofreciendo las compañías, el creciente número de transacciones, y se cree o pretendemos dar una mejora con la inteligencia artificial a este trabajo. El trabajo normal de revisión a su máxima expresión puede llegar al 5 o al 10% de la revisión de los datos debido a la gran cantidad de datos en las compañías. Esta revisión se pretende llevar a un 100% con ayuda de la inteligencia artificial. El objetivo general que nos proponemos es identificar posibles desviaciones en el movimiento contable mediante el uso de inteligencia artificial que nos permita optimizar las funciones de los auditores en GeoIntegral System, una firma de auditoría, mejorando el desempeño en los encargos de auditoría. Eso lo vamos a realizar con la metodología de análisis de datos comúnmente llevada, que es la definición de problemas, generación de la hipótesis, extracción y recolección de datos, exploración y transformación de datos, realizando un modelo predictivo y realizando la implementación del mismo en la compañía. Esto lo vamos a poder medir en el porcentaje de alertas que nos va a lanzar el movimiento, el análisis del movimiento. Entre los objetivos específicos tenemos realizar un análisis de la vulnerabilidad en cuanto a las cuentas que tenemos en el movimiento contable, obtener uno o más algoritmos mediante la comparación de las columnas para poder entender el movimiento y generar una interfaz que nos permita realizar la recepción de datos por parte de las empresas, análisis, limpieza y finalmente generar un informe que nos dé las alertas sobre las desviaciones o movimientos no usuales. En el desarrollo del primer objetivo, vamos a buscar el análisis o vamos a analizar las vulnerabilidades en las cuentas de la compañía. En esta compañía en específica, en la cual tuvimos acceso al movimiento, este análisis se hizo bajo una calificación de vulnerabilidad de la cuenta y de la frecuencia de que ocurriera. Entendimos mediante esta calificación que tenemos los proveedores como de alta vulnerabilidad, el efectivo y los gastos de nómina. También obtuvimos que la depreciación fue una cuenta de importancia de riesgo. En el desarrollo de la creación del modelo, lo que realizamos fue obtener el movimiento contable, que ya se los voy a mostrar, y realizar un análisis de correlación entre las variables independientes, cómo afectaban la variable dependiente. En este caso entendimos que la variable dependiente es la columna de valor, también es la que nos genera mayor importancia, y las variables independientes que afectan a esta variable son el tercero, que es el número de cédula o el NIT, la fecha o el día que se realiza, y la cuenta del PUC, el premio único de cuentas. Todas esas variables afectan la variable de respuesta, que es la variable de valor. Este que les muestro aquí es un ejemplo de un movimiento contable con sus diferentes columnas. Este movimiento que tuvimos acceso tenía más de 2 millones de registros. Estos datos se convierten en un archivo CSV más fácil para la lectura, y en el ambiente PyCharm utilizamos la librería de Keras bajo el lenguaje de Python para poder seccionar y que nos dé una luz sobre cuál es el mejor método, obteniendo un diferente score en cada uno de estos. Este realiza varios métodos de medición de inteligencia artificial, y con los datos que nosotros suministramos nos lanza cuál es el mejor método, con unos intervalos que nos van a servir para la variable de respuesta. En este caso, el mejor método fue el método Decision Tree, que tuvo un score de 95.1, el cual es un valor muy confiable. Y este modelo nosotros lo repetimos automáticamente con los mismos datos, creando diferentes intervalos, midiendo así la coincidencia de estos. Por eso obtuvimos el score de 9.5, revisando otra vez los datos y obteniendo
cuántos sí coincidían con el modelo que nosotros ya habíamos realizado. Este nos arroja sobre los datos obtenidos diferentes alertas sobre cuáles pueden ser los movimientos o los datos que, según lo que se venía trabajando, no vienen o no caen dentro de los intervalos creados. En este caso fueron 24 intervalos los que se crearon, y como vemos en este es un ejemplo de cómo se ve una alerta. Después de la limpieza de los datos, cuando nosotros lo realizamos, quedaron 1462 datos, debido a que todas las filas deben tener datos para que sean sensibles a la interpretación. En este caso, con estos 1.462.462.000 datos, pudimos obtener 17.102 respuestas, de las cuales, pasándolas por nuestra materialidad, que es un valor que nosotros le asignamos de importancia de los datos según su valor, pudimos obtener 213 transacciones, las cuales van a ser mucho más fáciles de revisar y las cuales podrían ser más sensibles, y nosotros vamos a entender por qué estas no estaban dentro de la línea de lo normal en el negocio, pudiendo en muchos casos derivar en otro tipo de cuestiones. En la interfaz de usuario, lo que nosotros hicimos fue conseguir un hosting y alojar en Amazon Web Services nuestro modelo. Este modelo lo montamos ahí, utilizamos una base de datos que es MySQL, que es todo esto fue utilizado pues en manera gratuita para disminuir pues el gasto, y montamos una página web mediante la cual el usuario puede ingresar los datos, y estos datos van a ser atrás en el background de la página, digeridos por ella, limpiados, revisados, para poder devolver, como les mostré anteriormente, las variables alerta. Como conclusiones, tenemos que el movimiento contable es el más amplio insumo con el cual podemos trabajar para conocer la información contable de la organización. Esta amplia base de datos, el estudio de esta deriva en el conocimiento de alto grado de la compañía, permitiéndonos aumentar nuestros controles y revisiones más profundas de auditoría. También tenemos que la inteligencia artificial es el mejor insumo al momento de realizar las auditorías con un flujo importante de datos, debido a su mayor eficiencia y certeza en las revisiones, logrando resultados que hacen más eficiente la capacidad de trabajo realizado antiguamente por el auditor. Si esta herramienta es enfocada con el debido conocimiento del profesional, incrementa el rendimiento y la seguridad de las revisiones de manera exponencial. Tenemos que la interfaz del usuario es una plataforma de necesidad en la medida que se tengan diferentes usuarios de la información o varios usuarios que puedan utilizar de la misma, debido a que es una herramienta de alto valor, y las desviaciones en el movimiento son fácilmente identificables por la inteligencia artificial, lo que nos permite tener un mayor foco en la auditoría, además de evaluar el 100% de los datos ocurridos en el periodo. Como recomendaciones, tenemos que para el uso de la inteligencia artificial se recomienda tener un profesional de la ciencia de los datos que nos permita optimizar el tiempo en el estudio de esto y que no derive en alto flujo de falsos positivos. La revisión del movimiento contable en su totalidad no es una herramienta completa, debido a que también se pueden buscar y se pueden obtener otros hallazgos buscando por columnas individuales. Se pueden obtener otros datos que nos pueden también ayudar a la auditoría. La administración de los datos es muy vital, sobre todo en estos días en las organizaciones, ya que estas nos entregan la mayoría de los datos que pueden ser digeridos con un mayor entendimiento y que nos pueden agregar un valor más grande a la organización. Se recomienda agregarle otros datos, como puede ser el nombre del usuario que ingresa la información, el detalle de los datos y más información que nos permita que ésta obtenga un mayor valor. Y se recomienda el uso de dispositivos físicos, o sea, computadores físicos, para realizar el análisis de datos, ya que una herramienta en la nube o en línea puede ser de alto valor y puede incrementar mucho los costos, ¿no? Derivando en una relación de costo efectivo mucho más baja. Muchas gracias, este fue mi trabajo.